Hola, mi nombre es Andrea y bienvenidos a un nuevo video. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y este video va a tratarse igual sobre un tema de derecho. El tema va a ser la suspensión y terminación y rescisión de las relaciones laborales. Igual va a ser de la materia laboral. Y bueno, vamos a comenzar. Antes de iniciar con la explicación sobre qué es la suspensión, terminación y rescisión de las relaciones laborales, tenemos que tener en claro que este tema viene derivado a trabajo subordinado. ¿Qué es el trabajo subordinado? El trabajo subordinado es cuando es un contrato individual de los trabajadores y que el patrón tiene la obligación de pagar un salario a esos trabajadores. Esto viene en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, los diferentes tipos de contrato del trabajo subordinado es la suspensión, la terminación y rescisión de las relaciones laborales. También en esto hay que son causas de por qué es el despido y eso lo vamos a ver también más adelante del video. Ahora sí vamos a comenzar con el tema. Vamos a iniciar con la rescisión. La rescisión es cuando el trabajador como el patrón incumple sus obligaciones hacia el trabajo. Y esto puede ser su terminación del contrato como también el despido, que es lo mismo, es por forma voluntaria, que el patrón y el trabajador voluntariamente digan, yo pues me marcho, ya no sigo trabajando aquí. Pero la rescisión es cuando el trabajador incumple o el patrón incumple lo que está establecido en la Ley Federal del Trabajo. El siguiente tema que vamos a hablar es la rescisión laboral por el patrón y el despido justificado. La rescisión laboral por un patrón es cuando los trabajadores cometen una falta o una causa respecto al tiempo que están laborando o están trabajando durante, en este caso, la empresa. No solamente la rescisión se pueden dar entre trabajadores, también se da entre patrón y trabajador, o entre patrones, o nada más entre trabajadores. Esas causales las vamos a hablar más adelante. Y el despido justificado trata de que, como dice ahí, el trabajador cometió una falta respecto al trabajo. Eso quiere decir que obviamente el patrón va a despedir con una razón hacia el trabajador, como también pasa con el patrón. Si el patrón cometió una causa indebida, pues obviamente pues va a ser despido justificado. También en esto aparece en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo estas causas, que es la falta de moral, el hostigamiento, acoso, actos de violencia, injuria, amagos, violencia y engaños de propiedades, etc. Hay más causas, pero pues a mí esas se me hicieron las más importantes respecto al trabajo. Pues bueno, el siguiente tema es la rescisión laboral por el trabajador y el retiro justificado o renuncia voluntaria. En esto es cuando el trabajador incumple sobre la norma. En este caso se establece en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo y obviamente el trabajador tiene que dar su terminación de contrato o su despido voluntariamente. En este caso es cuando el patrón comete una causal o una causa o una falta respecto a lo establecido de la Ley Federal del Trabajo en el artículo 51. Y pues ya no es responsabilidad del trabajador, ya es responsabilidad del patrón respecto a esas faltas. Así que el trabajador queda libre de responsabilidades
Y la diferencia del otro, que es la rescisión laboral por el patrón y despido justificado, aquí la responsabilidad se la lleva el patrón si llegara a ser un despido justificado. El siguiente es por finiquito. El finiquito, en teoría, es cuando un trabajador denuncia voluntariamente o también cuando se despide justificadamente al trabajador respecto al patrón. En esto está establecido de la rescisión laboral y es la forma de pago de cómo se va a pagar al trabajador, dependiendo de cómo fue terminada su contratación. En este caso puede ser que el patrón lo despide justificadamente, así que le va a dar un salario determinado, o cuando el trabajador se despide voluntariamente, que ya decide ya no trabajar ahí. En esto se tiene que cumplir que son los días de trabajo no pagados en la fecha que se finaliza la relación laboral, la parte proporcional de aguinaldo, la parte proporcional de vacaciones, la parte proporcional de la prima vacacional y la prima de antigüedad, si se procede respecto al juicio. Y obviamente dice que las prestaciones vigentes incluidas con el contrato del trabajo con las condiciones que regula la relación o la empresa o patrón, por ejemplo, bonos, comisiones, fondos de ahorro, utilidades, entre otros, también se le va a pagar al trabajador. Claro, cuando es renuncia voluntaria del trabajador, que eso se determina que es el finiquito. Ahora vamos a hablar sobre otro contrato individual sobre el trabajo subordinado, que es la suspensión. Primero que nada voy a definirles qué es la suspensión. La suspensión es la terminación temporal sobre los servicios personales que se adquiere el trabajador o cuando está elaborando un trabajo. En esto es también la interrupción de salario del patrón hacia el trabajador respecto a la situación correspondiente. En otras palabras, es cuando el trabajador suspende su trabajo por un tiempo, ya sea que porque se enfermó, ya sea por maternidad, ya sea por un accidente, etcétera. Que eso lo vamos a hablar más adelante porque hay varios tipos de suspensiones. Vamos a hablar sobre los tipos de suspensión. Existe la suspensión laboral por enfermedad contagiosa del trabajador, suspensión laboral por incapacidad temporal que no constituye riesgo de trabajo y suspensión laboral por prisión preventiva. La suspensión laboral por enfermedades contagiosas del trabajador viene en el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. Esto es cuando el trabajador está enfermo o cuando tiene una enfermedad que puede ser contagiosa como hacia el patrón como a sus compañeros de trabajo. En esto el patrón tiene la obligación de retirar al trabajador y suspender de alguna forma su trabajo, y para que se haga válido en eso tiene que tener un certificado del Instituto Mexicano de Seguridad Social, que es el IMSS. Después sigue que la suspensión laboral por incapacidad temporal que no constituye riesgo de trabajo. Esto es cuando el trabajador fuera de la empresa tiene un accidente, como también una enfermedad grave, pero pues mayormente por accidente, que obviamente no tiene nada relacionado hacia la empresa, no se le perjudica a la empresa, pero sí el patrón tiene como esa obligación de dar una incapacidad hacia los trabajadores. En este caso se va a representar en el IMSS, igual, en el Instituto Mexicano de Seguridad Social. La otra es la suspensión laboral por prisión preventiva, que esto es cuando el trabajador está en prisión
y como se dice que está preventiva, es como si no al 100% está en prisión, pero que no afecta tampoco a la empresa. Es la representación de la suspensión de la relación laboral, que no debe existir sentencia condenatoria. Cuando hay ya una sentencia y todo eso, pues ya es otra causa. Por último, vamos a hablar sobre la terminación. Igual, la terminación se divide en varios términos, pero vamos a hablar qué es la terminación. La terminación laboral es cuando ya se acaba el contrato definitivamente y pues ya le dicen al trabajador que se acabó su contrato, pero la terminación es que se acabó, ya no hay como continuidad, porque hay contratos que terminan y vuelven a establecer otro contrato para que sigan trabajando. En este caso es cuando literal ya termina el trabajo, que es la decisión de la empresa, la decisión del patrón de que deje la organización o que deje la empresa. En esto existe la terminación y marca como empleador, la terminación laboral y la conversación sobre desempeño, la terminación laboral y los empleados boomerang y un ciclo completo. Vamos a dar que la terminación y marca como empleador es cuando el empleado termina la relación laboral por la experiencia. Ya sea en estos casos termina mucho que son como los jóvenes que casi no tienen mucha experiencia sobre el trabajo y su terminación es muy rápida o simplemente que el contrato esté establecido en una fecha específica donde se va a terminar la cosa. Obviamente también en esta terminación dan chance de que el empleado o el trabajador adquieran más experiencia sobre otros lugares y llegar a regresar a esa empresa por conforme a su experiencia lo pueden volver a contratar. La otra es la terminación laboral y la conversación sobre el desempeño. En este caso es cuando el empleado o gerentes o equipo de liderazgo no tiene como que la seguridad de que sigan trabajando ahí, ya sea que cometieron una falta respecto al trabajo y ellos deciden ya no estar o quieren buscar otras experiencias de otros trabajos. En este caso también es como mucho entre problemas, que no hay soluciones entre la empresa, que deciden los trabajadores dejar ahí el trabajo. Y la terminación laboral y los empleados boomerang. Esto es cuando el trabajador comunica hacia el patrón que ya no va a trabajar más con ellos para adquirir más conocimiento en otras partes, que es lo que hablábamos en el anterior. Pero la organización también sí le da esa oportunidad al trabajador que vaya y aprenda otras cosas en otro trabajo, y si ese trabajador quisiera regresar a esa organización, le dan el empleo, le dan el trabajo. Pero pues aquí es como más de conocimientos que el trabajador decida cambiar esa parte y decir, yo quiero irme a otro trabajo y pues yo solita hago el control de finiquito, que es el despido voluntario. Y un ciclo completo. Un ciclo completo es cuando obviamente el trabajador ya lleva varios años trabajando en esa organización o en esa empresa y quiere pues abandonar o ya le dan el despido que ya se tiene que retirar conforme al contrato ya establecido que ya no va a trabajar más ahí. Antes por ya terminar con el video,
voy a dar mi punto de vista o mi tipo de conclusión sobre este tema. En mi caso yo opino que está muy bien que la ley está regulada para como patrones, como trabajadores, porque hay muchos conflictos actualmente de que si cumple o no cumple la ley respecto respecto al trabajo, ya que obviamente el trabajo siempre va a haber una pelea entre el dinero como entre el trabajador y el patrón. Pero gracias a la Ley Federal del Trabajo se regula estas tipos de leyes para quedar un acuerdo con ambos, no solamente para beneficiar al patrón o no solamente para beneficiar al trabajador, sino también para beneficiarlo entre ambos. También los tipos de despidos, a mí se me hace un tema muy interesante respecto a la Ley Federal del Trabajo, respecto al derecho laboral, porque tú como joven tienes la idea de que el trabajo tiene un contrato, sí, pero que no hay como una terminación. O si sabías que hay una terminación, era una terminación y ya, pero no sabías cuántas terminaciones de contrato hay. Como tampoco el despido. El despido tú te imaginas como en las tipo películas que es como de ya se fue de la empresa, ya lo corrieron, ya y se queda depresivo en su casa y ya después sale a conseguir otro empleo. Cuando no es así, cuando hay diferentes tipos de despido. En este caso a mí me llamó mucho la atención el despido que es entre finiquito, porque obviamente es el despido voluntario propio del trabajador, pero también puede ser un despido justificado cuando el trabajador hizo unas cosas indebidas respecto al trabajo, respecto a su labor. Entonces, el despido finiquito no solamente habla del despido, sino también habla de cuánto o cómo le van a pagar al trabajador dependiendo del caso. Digo, dependiendo del caso, porque si el empleado se despidió o fue despedido voluntariamente por él, pues obviamente la diferencia de pago va a ser diferente a que sí haya una determinación de que cometió una falta durante el trabajo o durante la hora o la jornada laborada que sí lo cometió. Es algo también que me gusta mucho porque pues regulan las dos partes dependiendo del trabajador. Y pues también me llamó mucho la curiosidad que la rescisión laboral del patrón, porque en este caso no solamente entre el trabajador comete que son faltas, sino también en este caso es el patrón, que ambos van a cometer faltas y ninguno de los dos se libran de esas obligaciones o de esas faltas causales. A mí me llamó mucho la atención la causa de acoso y hostigamiento, porque no solamente se da entre los trabajadores, sino también se puede dar entre el patrón y el trabajador o entre patrones. Dependiendo también del cargo, se considera ya sea acoso o hostigamiento, dependiendo, como les dije, del cargo. Si tiene el cargo más elevado de como patrón y patrón, se considera tal. Y si es entre trabajador y trabajador, se considera tal. Y entre ambos, entre trabajador y patrón. Entonces también me gustó mucho que la Ley Federal del Trabajo regulara esos tipos de, pues sí, sería de violencia, como también pues el engaño, la violencia o la falta de moral. A mí en esta parte se me hizo muy interesante la falta de moral, porque varios no saben qué es la falta de moral o qué es la moral. La moral es lo bueno y lo malo
que conscientemente ya trae la persona, de sus enseñanzas respecto al crecimiento que va obteniendo. A mí se me hace algo muy importante esto porque entre personas la moral puede ser diferente hacia la otra persona. Como por ejemplo, en tu casa te enseñan una forma de qué es lo bueno, pero a la otra persona le enseña otra forma de ser lo correcto. En este caso, la Ley Federal del Trabajo ya está regulado qué es lo bueno y qué es lo malo, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y respecto a eso, es la sanción que le va a poner como entre el trabajador como el patrón. Entonces, a mí en esa parte también me gustó mucho de que la Ley Federal del Trabajo esté regulada. Pues bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado mucho el video, como a mí me encantó realizarlo, y espero que les sirva un poquito esta información. Lo traté de hablarlo más entendible, más dirigido hacia el público, como entre abogados, como personas externas que les interesaría estudiar esta carrera, o personas que tienen alguna consecuencia en esta parte de derecho laboral, y espero que les ayude mucho mi información. Nos vemos a la próxima. Chao.